1.229 contagios más en apenas 24 horas y subiendo. En lo que llevamos de semana, en 4 días, los contagios se han disparado un 43%. La cifra de expansión del virus es la más alta desde el confinamiento. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Javier Ruiz. Si esa transmisión empieza a superar unos niveles que no permitan un control y empezamos a dejar de ser capaces de identificar los brotes y volvemos a pasar a una situación en la que identificamos desgraciadamente casos en sábana por todos lados, empezaremos a tener que pensar en una posible segunda ola. Por tanto, ahora mismo en España no podemos... Es el diagnóstico de Fernando Simón. Los contagios por coronavirus siguen acelerándose, siguen yendo a más y siguen yendo a peor. La semana empezó con más de 800 contagios al día. Hoy ya son 1.200 contagios diarios. En apenas 2 semanas se han multiplicado por 2. Y lo que comenzó siendo un problema localizado en Cataluña y en Aragón, sumaban 2 de cada 3 casos, ese problema localizado se ha convertido ya en un problema generalizado. Desde el lunes, Madrid ha cuadruplicado su tasa de contagios. La Comunidad Valenciana la ha multiplicado por 4 y Euskadi los ha multiplicado por 2. Las cifras muestran, se lean como se lean, una mala tendencia y una enfermedad que ahora mismo no está controlada. El gobierno dice que esto es todavía contagio residual de la primera ola, que no estamos ante una segunda oleada, pero lo cierto es que tenemos ya un problema general, muy malos datos, y un problema particular. Los jóvenes empiezan a ingresar en las UCIs. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? De los 483 brotes que hay ahora mismo activos, al menos 30 se han generado en discotecas, botellones, locales de ocio nocturno. Parecen pocos, pero allí se han contagiado 1.100 jóvenes y a ellos Fernando Simón les pide que reflexionen por su propio riesgo y por el que ponen a los demás. Tenemos ahora mismo cuadros de pacientes jóvenes con cuadros graves ingresados en UCI. Es verdad que no era lo habitual cuando la mayoría de nuestros casos eran en personas mayores, pero ahora mismo, a medida que el grupo de población de riesgo se está trasladando a las personas jóvenes, estamos viendo, con un porcentaje muy inferior, por supuesto, pero estamos viendo cuadros graves. Por segundo día consecutivo superamos el 1.000.000 de casos nuevos con un leve repunte del 7%, 1.229 casos diagnosticados en las últimas horas y Madrid es hoy la segunda comunidad con más positivos, 225 por delante del País Vasco, que sube un 75% y por delante también de Cataluña con 121. Aragón continúa siendo la zona con el peor dato, 352, aunque baja con respecto a la cifra de ayer. Y atención a la Comunidad Valenciana, que triplica sus nuevos contagios, más de un centenar, es su peor registro en 2 meses. Cataluña ha comunicado hoy además 1.000 casos antiguos, por lo demás siguen subiendo las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI, aunque las autoridades insisten en que la situación no es comparable a la de marzo y que no hay presión en el sistema sanitario. De momento empezamos los lunes de hace 2 semanas con 600. Empezamos estos con 1.200. Tenemos un incremento de contagios extraordinariamente preocupante en cuanto a la situación sanitaria. Hoy además ha habido bronca, también política. Polémica de Fernando Simón, que dijo que mejor que no vinieran los turistas británicos o los turistas belgas. Hoy, en eso y hoy en torno a sus vacaciones de fin de semana de surf en Portugal, ha hablado Fernando Simón. No es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores. Y respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar, pero eso es mi vida personal y me parece realmente, lo siento, de mal gusto que lo haya sacado de una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más.
Fernando Simón, que hoy tampoco ha querido pronunciarse sobre la imagen de un partido socialista llenando las bancadas sin separación en el Congreso. Decía Simón que es una competencia que no le corresponde. Todo esto en capítulo de los datos del día. La zona de sombra, la zona de dudas sigue siendo la de las residencias de mayores. Vuelven a convertirse en centro de preocupación y vuelven a convertirse en centro de opacidad. Hay 50 brotes en residencias. Cataluña ha abierto ya hoy investigación por lo que está sucediendo y por lo que ha sucedido en esas residencias. Radio Barcelona, Ana Pulsí, ¿qué tal? Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil ya han tomado declaración a varios testigos en una causa que está bajo secreto de sumario y que dirige el titular del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que quiere saber qué tipo de coordinación hubo entre la Generalitat y los directores de los centros, qué tipo de atención recibieron los abuelos. Recordemos que más de 4.100 residentes en geriátricos catalanes murieron durante la pandemia. La consellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho hoy que colaborarán firmemente con la justicia. Vamos a dar toda la información requerida sobre esta gestión de residencias y ningún problema. Siempre lo hemos dado a la ciudadanía en general y a todos a los que nos han pedido. Porque el juez Joaquín Aguirre ha mandado a la Guardia Civil a pedir información detallada y extensa sobre la gestión del Govern al Departamento de Vicepresidencia y Economía, a las Consellerías de Salud y de Asuntos Sociales. Esa es la investigación judicial. Hay también investigación y advertencia política por parte del Gobierno de Aragón. Lo hacía hoy su presidente, Javier Lambán, señalando que hay residencias. Hablaba no de los empleados, sino de los gestores que están desatendiendo a los ancianos y a los enfermos. Ahora, quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores. No voy a entrar en detalles y desde luego habrá que tomar medidas más incluso de las que se han tomado y en las que, por cierto, Aragón ha sido pionera. Lambán matizaba después, en algunas residencias se han permitido vías de contagio evitables. Pido a los responsables de las mismas, decía, no a los trabajadores, que no incurran en ellas. Los trabajadores, decía, no tienen ninguna responsabilidad. En cualquier caso, las residencias vuelven a ser problema también allí. En Teruel hoy hemos visto nuevo escenario y en Aragón hay 89 brotes activos, de los cuales 41 son centros residenciales. En redacción en Aragón, Esther Orera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. 15 mayores de la residencia de Burbaguena están ingresados en el hospital de Teruel, uno más de los que había ayer. El número de fallecidos de este centro se mantiene en 2. Desde ayer la Consejería de Derechos Sociales ha ido trasladando a 13 residentes que no tienen coronavirus al llamado Centro COVID de Gea de Albarracín. Se suma al de Casetas, que volvió a abrir sus puertas el 15 de julio y que en este momento acoge a 29 personas. Otro de los centros COVID, la residencia de Lléqueda, en la provincia de Huesca, se encuentra disponible y operativa, pero sin ningún residente derivado. En total, en Aragón, hasta esta medianoche, en las residencias habían fallecido 765 personas, es decir, 5 más que la semana pasada, según el Boletín Epidemiológico de Aragón de esta tarde. Representan un 81% del total. Se mantienen activos 89 brotes, de ellos 41 corresponden a residencias y 32 al ámbito laboral. La imagen vuelve a ser demasiado familiar. 1.229 contagios al día, las tasas vuelven a ser estas, y residencias de ancianos de nuevo bajo sospecha, de nuevo bajo la lupa, mientras seguimos esperando el dictamen que iba a elaborar el Gobierno. Ese dictamen que nunca llegó, que debía presentarse tras el levantamiento del estado de alarma, pero que a día de hoy Miguel Ángel Muñoz Encinas sigue sin presentarse y sigue sin actualizar datos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, en pleno estado de alarma, el 6 de abril, el Gobierno publicó una orden en el BOE para obligar a las comunidades autónomas a informarle de lo que estaba pasando en las residencias de ancianos. El objetivo era elaborar un informe a escala nacional sobre lo que estaba pasando en los centros de mayores. A día de hoy, ese informe todavía no ha visto la luz. Pero en cuanto se acabó el estado de alarma el 22 de junio, se acabó también la obligación de enviar los datos al Gobierno, y casi todas las comunidades dejaron de hacerlo. Por eso, no hay datos actualizados desde la última semana de junio. La última cifra recopilada por la cadena SER a través de su red de emisoras en las comunidades autónomas elevaba a 19.650 los ancianos de residencias muertos por COVID confirmado o con sintomatología compatible. La mitad de los fallecidos, casi 9.800, murieron con síntomas pero sin prueba. ¿Qué implica esto? Pues que esos casi 10.000 fallecidos no figuran en la estadística oficial de muertos por coronavirus. Volvemos a tener esa misma imagen. Cifras sonadas, silencios sonoros y un ruido político que vuelve por encima del sanitario. Hoy en torno al Comité
técnico de sabios que asesoraba en la desescalada. Hoy el Gobierno lo ha hecho a través de una respuesta al defensor del pueblo. Admitía que no hubo decisión de sabios para que cada autonomía tomara o no el salto a la siguiente fase. Lo ha anunciado, lo ha confirmado Fernando Simón. No había un comité de desescalada. Hubo un comité científico, hay un comité científico, hubo otros comités para realizar otro tipo de actividades, pero desde luego para hacer los informes de las fases sea una responsabilidad del Ministerio de Sanidad. Y el Partido Popular ha querido leer en esto, sigue queriendo hacerlo a esta hora, un sesgo político, una forma de decir se penaliza, sin decirlo, a Madrid, por ejemplo, a la que se retrasa. Los datos epidemiológicos aparentemente no cuentan, era sesgo político, decía hoy Cuca Gamarra. Y si no había comité de expertos, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas. El Gobierno ha intentado aclarar, hay un comité que diseña el panorama de la desescalada, pero las decisiones de qué comunidad pasan no es de un comité externo, sino de los funcionarios del Ministerio de Sanidad. Esta versión de ella, hoy otra vez más, por vez número N, se ha repetido hasta la saciedad. Hoy otra vez hasta la extenuación. La responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático del Ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me los remitía? La Directora General de Salud Pública, como corresponde. Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía la Directora General de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios. ¿Y cómo lo hacía este informe de Dr. Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES. No se creó un comité al margen de la administración. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Se está intentando buscar, lo está haciendo la oposición, una contradicción que es fácilmente despejable si se quiere comprender. Hubo efectivamente un comité que diseñó la desescalada. Lo formaban Raquel Lloti, Manuel Muñiz, Cuerpo Caballero, Ana María García. Hay un largo historial de personas que decidieron qué distancias sociales se iban a atender, cómo debían ser las fases, qué requisitos debían cumplirse. Todo aquello fue el comité que diseñó. Nunca hubo un comité que decidió quién pasaba en castellano, lo que insinuó el PP, si Madrid pasaba o no pasaba. Hubo un comité de diseño claramente marcado y una ejecución que se tomaba en el Ministerio, como el Ministerio admitió desde el primer momento. Se sigue buscando una contradicción que no existe. Se puede entender si uno quiere. El problema es que en el coronavirus la oposición parece querer más las confrontaciones que las soluciones. Parece querer más encontrar culpables que encontrar respuestas. Javier Ruiz. Todo esto a puertas de una ola de calor que viene muy dura y que empieza a meterse ya en España. Luismi Pérez, ¿qué nos espera? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho calor el que hemos tenido hoy, sobre todo en el Cantábrico, hasta los 43 grados de máxima en el aeropuerto de Donosti. Después han venido las tormentas que han dejado rachas de viento muy fuertes, sobre todo en Galicia, el Cantábrico y las dos mesetas. Esta noche esas tormentas se irán disipando, algunas quedarán secas entre Aragón y Cataluña y sobre todo una noche de insomnio. Mañana vuelve a subir la temperatura más que hoy en el centro, el sur peninsular y también en el Mediterráneo, y en cambio bajan en el Cantábrico. Hay que decir que mañana el máximo se va a dar en el interior de Murcia, en el Guadalquivir y en el Ebro, máximas de 42-43 grados. Por la tarde algunas tormentas en el sistema ibérico, sobre todo entre Teruel y Castellón, así como en las montañas del sur de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Murcia. Eso ahora mismo amenaza con complicar todavía más los incendios que se están viviendo ya, por ejemplo en Monterrey, casas dañadas, las descargas de agua ahora mismo batallando contra el fuego. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Es el peor incendio lo que va de verano. La Xunta lo da por controlado. Esta tarde se ha desactivado el nivel 2 de alerta. Se trabaja ahora en la zona para evitar que se reaviven las llamas. La superficie afectada es muy extensa, más de 1.000 hectáreas en el recuento provisional que ha hecho la Consellería de Medio Rural. Monterrey ha vivido horas muy tensas, los vecinos angustiados han visto cómo las llamas han llegado a las puertas de sus casas. Esta tarde, por cierto, ha quedado extinguido el otro incendio originado hace 5 días en esa misma zona de Monterrey y que ha arrasado otras 720 hectáreas. Toda esta la última hora y además...
deportes, Sonia Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, varios asuntos en la actualidad del jueves. Para empezar, las competiciones europeas. La UEFA se ha puesto en contacto con la Generalitat de Cataluña por el Barça-Nápoles del día 8. Todo hace pensar que se jugará en el Camp Nou. Tampoco corre peligro de momento el Sevilla-Roma de la semana que viene. Gudel sigue aislado en su casa. El resto de la plantilla ha dado negativo en las pruebas de hoy. La plantilla de la Almería volverá a entrenar tras dar negativo en los test de este jueves. También día de pruebas en el Zaragoza. El Fuenlabrada también ha pasado test. Un Fuenlabrada que mañana tiene un día clave con las declaraciones, entre otros, del presidente y del entrenador en competición. En Fórmula 1, este fin de semana tenemos carrera en Silverstone. El piloto mexicano Checo Pérez no ha estado en la rueda de prensa por un resultado no concluyente en los test que pasó en el día de ayer. Y por cambiar el tercio, 2 de baloncesto, hoy vuelve la NBA con 2 partidos, Pelicans Jazz y el derbi Lakers Clippers, y la ACB acaba de anunciar que la próxima liga será de 18 equipos, es decir, no admite al Guipúzcoa Basket, que ha dicho que va a acudir a la justicia ordinaria. 8:15, 7:15.